Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar hoy la primera clase sobre filosofía del derecho y el tema uno que sobre todo va a tener que ver con qué es la filosofía, qué es la filosofía eh, mm, y reflexionar un poquito sobre qué es la filosofía, ¿no? Para después adentrarnos en qué es la filosofía del derecho, porque justamente la filosofía del derecho es una subrama de la filosofía. Por lo que veo no pudieron leer mucho, pero bueno, yo les voy a hacer algunas preguntas que también son un poquito instintivas, de instinto, de intuitivas, ¿no? No tienen por qué leer todo, ni mucho menos para entender esto que les voy a preguntar. Vamos a trabajar hoy dos o tres temas, pero el primer tema va a ser, bueno, qué es la filosofía en sí y el qué es como concepto que estudia la filosofía, porque a mí más que un concepto como tal, que es, sí, sí, es importante, pero sobre todo que estudia. A ver, ¿quién me dice qué es la filosofía o qué ustedes creen que es la filosofía? A ver, ¿quién me dice? Pues desde un tema etimológico, pues tendría que ser amor al estudio o algo parecido, ¿no? Así de hecho uno de los autores lo dice, amor al saber, creo que sea, que dice amor al saber, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser la filosofía? A ver. Bien, Mm, José Alberto, voy a empezar a punto, acuérdense que apunto las participaciones, no en aras de evaluar, pero sí de ver cómo van participando. Y les pido que levanten la mano para que no se superpongan unos con otros. Había una chica que quería hablar. ¿Era Gabriela? sí, pues eh, creo que la filosofía estudia ciertos conceptos metafísicos, como la ética, la moral. La lógica creo que está aparte, pero creo que se centra en o la estética igual. Ok, a ver, vamos por parte, estudia. Fíjate, eso que ella acabas de comentar es más, a ver, la ética, la moral, serían más bien como ramas de la filosofía o subramas o disciplinas que están dentro de la filosofía, ¿no? Grandes temáticas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar algo? Rosa, Sí, profesora. Bueno, a mí me Rosas, gustaría agregar Rosas. Es que tienes puesto, ¿cuál es tu nombre? José Fernando, Ah, José, es que tienes puesto el apellido primero, primero ¿no? los apellidos. José, Sí, sí. adelante, José. Bueno, a mí me gustaría resumir a la filosofía básicamente en cuatro palabras. Es la búsqueda de la verdad. Eso es muy interesante, casi todos los autores lo dicen, ¿no? Que es la búsqueda de la verdad. El tema es que hay que saber, vamos a ver qué verdad, o hasta qué punto sería la verdad. José Fernando, ¿verdad? Es que me voy aprendiendo así los Sí, nombres. es Rosas correcto. y Gabriela. A ver, Natalia. Sí, bueno, no sé si tenga que ver que, según yo, muchos de los filósofos lo que buscan es como el saber por qué existimos y a qué venimos y, bueno, son las interrogantes pues de la vida, se podrá decir. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, Frida. Buenas tardes. Buenas tardes. Justamente considero que es todo lo relacionado como tal a la existencia humana, el conocimiento, la moral y pues la verdad, justamente, la verdad. Muy bien. Juan Carlos, vayan bajando la mano, los que ya participaron. Yo voy mirando acá. Sí, yo recuerdo que Platón definía como la filosofía la propia adquisición de la ciencia. La propia, la, la propia adquisición de la ciencia. ¿Cómo lo explicarías mejor eso? Parte del libro de Leopoldo Sea, eh, que esta, o sea, que incluso esta propia ciencia no tiene por objeto las cosas sensibles. O sea, Sí, sí, sí. Las cuestiones metafísicas, mm, ¿no? ujú.
intangibles, vamos a llamarle, o cómo le llamaríamos. ¿Sí? Termina, no hay ningún problema, o no sé si terminaste. Juan Carlos, ¿andas por ahí o te quedaste friqueado? Bueno, a ver, en lo que Juan Carlos regresa, yo, Ali. Sí, o sea, yo lo que entendí por la lectura era que la filosofía le iba a entender como una cuestión de vida, pero que esta iba a ir a buscar una supervivencia o una parte más allá de solo la vida, y cómo esta estaba conformada tanto como por historia o tradiciones y cómo iba a ir surgiendo dependiendo cada momento. Muy bien. Muy bien. Y yo le he dicho algo importante que tiene que ver con que ahí no siempre tiene que, todas las reflexiones también tienen sus momentos, sus procesos. Vamos a ver. A ver, Juan, para cerrar este punto. Adelante. Bueno, sí, entre lo poco que alcancé a leer de la introducción, pues sí me quedé con una reflexión en que la filosofía, o bueno, nada es absoluto, ¿verdad? Pero en mi comentario sería que es una ciencia en la que nos hace reflexionar sobre la existencia propia del ser humano, porque luego también decía del hombre, y bueno, pues ya vemos que una visión más amplia, ¿no? No solamente decir del hombre. También bueno, la filosofía es como para intuir sobre la verdad y la realidad que nos rodea. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerlo por acá, los temas. Muy bien, Juan. Bueno, a ver, vamos a ir comentando. Hay un punto común en los tres autores, no sé a quienes leyeron, si a Chiró vamos a dividir los puntos como en tres partes, y en Amañano y también en Leopoldo Sea, que es el punto común de que evidentemente y todo tipo de autor plantea la filosofía en esos tonos, ¿no? En los tonos en los tonos en los cuales realmente a ver, primero hay que decir que la filosofía es una rama del saber, ¿no? Una disciplina. Sí, ya sabemos, Juan Carlos, no se preocupe. ¿Quieres terminar? ¿Quieres No, terminar? está bien, por Bueno, favor. no te preocupes, sí nos dimos cuenta, no te preocupes. La filosofía es una rama del saber, una disciplina incluso muy antigua. Antigua no me refiero a que evidentemente desde lo que se conoce como la antigua Grecia se plantea, bueno, que es que cada vez que se abordaban temas de conocimiento se entendían como filosofía, siempre vinculado al saber, como bien dijeron ustedes, ¿no? Al interés por el saber. ¿Qué es lo que sabemos de nosotros mismos? ¿Qué es lo que sabemos de lo que existe, de lo que hay, de lo que funciona, de lo que no funciona, de qué somos, de cómo nos relacionamos? Y no solo los seres humanos, sino también en función de la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza, los seres humanos, siempre hay una parte de Sea muy bonita que tú dices, que dice, bueno, qué cosa, que uno se pregunta en la filosofía, pues uno se pregunta lo que no entiende, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo nos relacionamos, no? Y me parece que es una parte muy curiosa, que lo que no entiende de las cosas, lo que no entiende de las personas, lo que no entiende del universo. Entonces, y buscando la verdad, buscando una verdad, o por lo menos una explicación inicialmente, ¿no? Y, y claro, justamente esto nos lleva a más que decir, bueno, la filosofía es una disciplina del saber, es definir la filosofía por lo que estudia, ¿no? ¿Qué estudia justamente la filosofía? La filosofía, para mí no, ustedes lo han dicho, estudia evidentemente, y siempre se dice, no, se está buscando, cada filósofo, filósofa, sistema de pensamiento filosófico busca la verdad sobre determinadas cosas. ¿Y qué son esas determinadas cosas? Pues justamente, ¿qué cosa es el ser, por ejemplo? ¿Qué somos nosotros? Pero ¿qué es el ser? No como el ser humano químicamente, biológicamente, sino que es el ser humano en todos los sentidos, ¿no? Físicos, químicos, pero también
o biológicos, que en la antigüedad no se veía tan así, pero vamos a decir la física, en la fisis, en la cotidianidad, en la materialidad, pero también en la espiritualidad, ¿no? Cómo pensamos, cómo conocemos, ¿no? Cómo conocemos y cómo expresamos ese conocimiento mediante el lenguaje, cómo articulamos ese lenguaje, ¿no? Cómo es la existencia de todos los seres humanos, de la vida del ser humano, y a la vez cómo se relaciona esta con todo el universo, con la naturaleza, con todos los fenómenos que sabemos que existen, ¿no? Cómo somos, dentro de todos estos temas, porque estos son temas, se está buscando la verdad sobre estos temas, ¿no? La verdad sobre justo todas estas aristas. Y regularmente lo que va a pasar es que la filosofía se fue quedando con, bueno, debemos buscar ese conocimiento sobre estos temas, pero más bien las causas y los efectos que producen, los primeros principios. ¿Qué son principios? ¿Desde dónde emergen? Que somos, por ejemplo, si el ser humano es un ser racional, ¿qué quiere decir ese primer principio, la racionalidad de los seres humanos, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? El ser humano, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿No? Ser racional. Acuérdense que la esencia de algo es esa característica, la esencia de las cosas, ¿no? Es esa característica sustancial que tenemos los seres humanos, o que tiene alguna cosa sobre algo que es sustancial, que es lo que te hace, te da la identidad y te hace diferente a otros, ¿no? Identidad y diferencia, los principios de identidad y diferencia. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros, por ejemplo, cuál es la característica que tenemos los seres humanos que nos da identidad como grupo y nos hace diferentes a otros grupos? ¿Cuál es? A ver Se si saben. supone que hay, Sí, perdón, adelante, me levanté adelante. la mano. Adelante. La razón. La razón, justamente. Se supone que es la esencia del ser humano, es esa, es la razón, porque lo otro es que tengamos corporalidad, que nos compongamos de procesos químicos, que tanto por ciento sea de agua, que tengamos, bueno, pues todos los mamíferos, o casi todos tienen más o menos la misma, no la misma composición, ni mucho menos la misma, pero tenemos muchas características parecidas. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros? Nos da identidad y nos hace diferentes al resto de los mamíferos, por ejemplo, es esto. Ese es el famoso concepto de la esencia de las cosas, ¿no? La esencia es buscar el punto de identidad con diferencia. Eso es una búsqueda de la filosofía como principio esencial, ¿no? ¿Qué nos compone, ¿no? Pero a la vez, además, ¿qué otros principios tenemos como funcionamiento, como seres humanos, ¿no? ¿Qué postulados tenemos en la existencia de la vida humana, en el universo? El postulado es hacia donde queremos ir, no es donde nos fundamentamos, donde nos basamos, el postulado. Esas son categorías importantes en filosofía. La categoría principios, postulados, ¿no? No solamente es la causa y el efecto. La causa y el efecto está en todos lados, hay muchas causas, pero si ustedes, por ejemplo, leen a Aristóteles, cuando Aristóteles habla de las causas de las cosas, no está hablando de la causa y efecto, está hablando de cuestiones incluso bastante epistémicas, completamente, ¿no? La forma de las cosas, la materialidad de las cosas, esas son las causas que busca Aristóteles en las cosas. Qué forma tienen, qué son materialmente, cuál es su fin, la teleológica, y cuál es la idea, la ideal, las ideas que tenemos sobre esas cosas, ¿no? Como seres humanos. Entonces, esas son las causas aristotélicas, y la causa-efecto es una noción de causalidad más bien construida en el siglo XVI con la Revolución Científica. ¿Está bien? Entonces, pero todas las podemos buscar hoy, causas-efectos, fines, ideas, materialidad, formas de las cosas. Todo esto lo estamos buscando en todas estas temáticas. ¿Está bien? ¿Qué estudia la filosofía? Pues esto. Y también se expresa, y voy al segundo punto, este es el primer punto, al segundo punto, que sería
algo que ustedes fueron mencionando, pero que tiene que ver con, no con temas, sino con las ramas de la filosofía, o vamos a decirle, más que ramas, pues los saberes internos de la filosofía, ¿no? La filosofía no estudia, si estudia todo esto, ¿cuáles? Entonces se han ido conformando ramas específicas o disciplinas o subdisciplinas específicas dentro de la filosofía que estudian todas estas cosas. Por ejemplo, la ontología. A ver, ¿qué estudia la ontología? ¿Alguien sabe? Ontología, onto. ¿Sabe? No tienen por qué saberlo, ¿no? Pero ¿alguien sabe? Pues yo tengo muy claro el concepto de deontología, que tiene que ver con el deber ser, y el deontología es del ser, de lo que es. Claro, muy bien, lo sacaste muy bien. Claro, porque la deontología es justamente como esa disciplina filosófica dentro de la filosofía del derecho, justamente, que estudia el deber ser, ¿no? Pensando en las normas jurídicas, ese deber ser, que es un concepto muy filosófico del derecho, que aunque también se estudia en la filosofía, pero está muy vinculado al derecho en el sentido de que las normas siempre son un deber ser, son supuestos hipotéticos, ¿no? A ver, ninguna norma te está diciendo que algo está ocurriendo. ¿Sí se dan cuenta? Las normas siempre te dicen que si ocurriera tal cosa, tendría tal consecuencia jurídica. ¿Sí lo ven? Es un supuesto, es una hipótesis. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y otras, por ejemplo, si todos gozamos de derechos humanos o que son enunciativas como el derecho a la salud, o que más bien son atributivas de derechos, las atributivas de derechos, sí te están otorgando un derecho, pero la condición del derecho sí que lo tienes, que es inherente a la personalidad, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho al agua, pero también la materialidad del derecho, es decir, que sea eficaz, que realmente tú disfrutes de ese derecho, también tiene un trayecto material, no siempre hay, excepto, excepto los sustanciales, como son la vida, una vez que naces tienes derecho a la vida, pero bueno, ahí también hay una discusión, ¿no? No vamos a meternos ahí porque nos vamos a, entra la discusión de dónde comienza la vida, si en la concepción, si a las 12 semanas, si cuando naces, si cuando te registran, si cuando es que tienes derecho a la vida, ¿no? Y ese es todo un debate. Pero bueno, entonces la ontología es el estudio del ser. Por ejemplo, la metafísica que ustedes comentaron es otra disciplina, es el estudio de las cuestiones más allá de la física, más allá de la empiria, de lo que existe en la materialidad de las cosas, sino todo la construcción meta, más allá, desde el punto de vista, por ejemplo, también del ser, pero el ser desde el punto de vista, vamos a decir, intangible, espiritual, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que tuvieran que ver con el alma, hay muchos elementos que se pueden discutir ahí y también de todos los temas de epistemología, racionalidad, etc. Y ahí entramos en otra rama que se llamaría la epistemología, ¿no? Y la epistemología es una rama muy, muy interesante que antes se le llamaba nociología. A ver, vamos a poner acá un pizarrón para que también, no solo por mi... A ver, estamos como en las ramas o disciplinas filosóficas. Un momentito. Hablamos inicialmente de los temas que estudia la filosofía, ¿no? Ahora estamos en las ramas o disciplinas filosóficas. Entonces hablamos de la ontología, que es el estudio del ser, de la metafísica, de la epistemología, y la epistemología, y ahí sí quería hacer, antes se decía, bueno, la nociología estudia el conocimiento.
Para mí la epistemología es una rama muy amplia que estudia varios aspectos, aunque todas son disciplinas que pueden en un momento determinado desgajarse subdisciplinas, como la propia nociología, gnosis de conocimiento. Logía es de tratado, ¿no? De una elaboración sistemática y profunda sobre esto. Pero también aquí tenemos a la lógica, por ejemplo, la metodología, por ejemplo, y que son evidentemente ramas que estudian el conocimiento. La epistemología es desde dónde conocemos, ¿no? La lógica es esas articulaciones lógicas que pueden ser matemáticas, simbólicas, también jurídicas, porque se le dan valores a estas mismas matemáticas formales, la lógica formal o una lógica matemática. ¿Qué es la formal? Simbólica, se le dan contenidos jurídicos y también se ha convertido en una rama dentro de la filosofía del derecho, la lógica jurídica. No estamos hablando de filosofía del derecho todavía, ¿no? La metodología es el estudio de los procesos de conocimiento y sobre todo de cómo llegar a un conocimiento específico. Y la epistemología es desde dónde te ubicas para llegar a abarcar todo esto. Pero para mí todas van, la epistemología no sociología, es desde dónde, desde si es una posición crítica, materialista, racionalista, que abarca la esencia de cómo tú vas a construir tu conocimiento. Para mí todas estas disciplinas están bastante vinculadas en el sentido de que abarcan lo que es el conocimiento. A ver, ¿qué otras ramas o subdisciplinas se estudian dentro del ámbito de la filosofía? ¿Quién más me dice? A ver, ustedes, les doy la palabra. La axiología también. Muy bien. La axiología, muy bien. La axiología, ¿qué estudia la axiología? A ver, explícamelo tú mismo. Los valores, ¿no? Muy bien. Muy bien. Que estudia los valores, y esto es muy importante porque creo que en la otra, no, en la clase con los otros compañeros me preguntaran, pero ¿cuál es la diferencia? Le digo, bueno, pues como disciplina no hay diferencia entre la axiología y la ética, ¿no? La axiología estudia los valores, la ética estudia también todos los sistemas de valores. Recordemos que los sistemas de valores pueden ser, o los valores pueden ser muy individuales, y en eso toda esta cuestión de la moral individual o los valores que uno tiene pueden ser muy subjetivos o relativos, que es como se le llama, porque cada cual asume un diálogo sobre los valores específicos en la filosofía, en el mundo, pero regularmente son construcciones de valores colectivas e históricas. Y bueno, evidentemente ya la ética y la sociología es la disciplina que estudia todos esos sistemas de valores, ¿no? Y esas nociones que se han ido construyendo históricamente. Y por ejemplo, en derecho ahí el tema es muy, muy importante, muy recurrente, porque el derecho está lleno de valores que se defienden, que hay que darles contenidos y se vuelven completamente históricos, no son abstractos, para poder en un momento determinado defender determinadas, por ejemplo, los derechos humanos. Todos los derechos humanos lo que definen son valores, ¿no? Valores que los seres humanos hemos considerado que deben ser defendidos, que deben ser protegidos, ¿no? A ver, ¿qué otra disciplina nos queda por acá? Nos quedan algunas, ¿La estética? Muy bien, la estética. Es donde, justamente en la filosofía, es donde realmente se estudia la noción de lo bello, ¿no? De la belleza, de lo que creemos que es ese valor que es un valor abstracto construido por los seres humanos, fundamentalmente, porque no hay, claro que sí tiene contenido material, pero es toda una concepción y una idea de los seres humanos sobre las cosas. No es que para nada la estética es algo que exista materialmente, ¿no? Aunque cuando lo miramos bien, sí, porque todo tiene contenido material, pero muchos tienen construcciones racionalistas, abstractas, todos estos elementos. Y creo que no sé si falta alguna, yo creo que no. ¿No? ¿Y dónde queda la filosofía del derecho, por ejemplo?
¿podría ser en la deontología, profesora? Bueno, la deontología es el estudio del deber ser, justamente, ¿no? La deontología es el estudio del deber ser. Y en este caso, ese deber ser son sistemas normativos, ¿no? Evidentemente. Sistemas normativos donde puede tener que ver también con los valores. A ver, la filosofía, otro de los elementos que ha pasado en la humanidad históricamente, es que las filosofías se han desgajado se han elaborado sistemas filosóficos, pensamientos filosóficos muy vinculados a todo tipo de ramas del saber. Por ejemplo, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la economía, filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología. Yo tengo en la UASM ahí como la carrera de historia, se llama filosofía e historia de las ideas, es una carrera que tiene un componente amplio que no son materias fijas como de derecho, ¿no? Sino de seminarios de autor y seminarios temáticos, así se llaman. Entonces los profesores tienen la libertad como de ir poniendo dentro de los rangos, ¿no? Dentro de los rangos que tienen que estudiar los estudiantes, tampoco es que... Pero sí pueden innovar bastante, hacer como seminarios temáticos y hay quien ha, por ejemplo, puesto bastante filosofía de la tecnología, que es algo bastante novedoso, ¿no? Es interesante, pero es muy, muy importante porque justamente hoy en función, por ejemplo, va más allá de la ciencia en sí, como conocimiento. La tecnología está basada en las técnicas y son para resolver problemas y también generan problemas, ¿no? Empezando por todo el sistema, por ejemplo, todo el sistema digital, ¿no? Esto es tecnología, ¿sí? ¿Sí van conmigo o ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? Los veo ahí dormidas, ¿no? No, profesora, estamos acá. Bueno, yo. Bueno, menos mal. Bueno, yo, dice. Bueno, yo. Ok. Entonces también hay filosofía de la historia, filosofía de las religiones. Si ustedes van a la carrera de filosofía, van a encontrar esto, ¿no? Muchas ramas vinculadas justamente a todos estos saberes. Bueno, aquí que estamos abordando, bueno, que ya más que un concepto de filosofía único, vamos a darle contenido. ¿Qué temas? Que ya los mencionamos, no lo vamos a poner acá para no perder tiempo, y cómo esto se va desgajando en determinadas especialidades. ¿Ok? Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo más, algo específico de que haya visto en la lectura sobre esto? ¿Alguna duda? ¿No? No veo si alguien levantó la mano. Bueno, me saldría por acá. ¿Nada? Bueno. Ahora, la idea ahora la pregunta es, ¿por qué yo les pongo 3 lecturas donde, bueno, una es introducción a la filosofía, la de SEA, las primeras lecturas, pero las 2 primeras tienen que ver con la historia de la filosofía? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Tenemos las ramas estas estudian y tenemos ya esos tratados de ontología, metafísica existentes, ya sabemos lo que son, por ejemplo, en los temas, ¿no? La belleza, eh, el, el, las tradiciones, la cultura, el ser, la existencia del ser humano, sus relaciones con la naturaleza, el amor, el lenguaje, ¿no? Cómo se piensa, cómo conocemos. ¿Ya eso es definitivo o qué es lo que ha pasado con los saberes filosóficos? A ver, ¿quién me dice? Porque justamente yo les pongo 2 textos que justamente no te están diciendo que es la filosofía, ¿no? Te están diciendo también otras cosas. A ver, ¿cómo lo podemos? La pregunta es si no nos falta una característica, si es definitivo,
si cuando leamos un libro va a ser definitivo lo que vamos a aprender, por ejemplo, un libro de estética sobre la belleza, o un libro de deontología sobre el deber ser, ¿es definitivo? O un libro de metafísica, ¿no? ¿Es definitivo o qué es lo que se está reflejando en ese texto de un autor determinado? A ver, ¿quién me dice? A ver, muy bien. A ver, Se podría espérenme. decir que... sí. Espérense, vamos, aquí está primero Carlos, los estoy viendo acá en el Carlos, Román y Sí. después. Vale, adelante. Pues de lo que decía Nicolás Abagnano, era que me pareció muy, muy interesante, es que, pues que cada autor, conforme se va desarrollando la historia, pues a través de sus escritos, de su filosofía, expresa su contexto y expresa un determinado pensamiento de determinada época. Ya de ahí que tengamos que cuando estudiamos filosofía, pues contextualizar mucho, además de leer las ideas, pues contextualizar el tiempo, la época, los históricos para poder entender qué es lo que pensaba el autor en esa época, cuáles eran sus pensamientos, sus ideas y sus sentimientos expresados a través de la literatura. Muy bien, Carlos. A ver, Ari, ¿qué más nos quieres agregar? Se podría decir que pues, la filosofía, al igual que el derecho, pues tiene la característica de que es mutativa, que es cambiante, depende mucho del contexto y del avance, el progreso de la sociedad y pues va cambiando a lo largo de los años y por lo tanto no es un conocimiento estático el que se puede obtener a través de, pues, de estos razonamientos. Muy bien, Ari, muy bien. Y muy bien también, Carlos. A ver, lo que estamos diciendo, y es justamente por eso les pongo esas dos primeras lecturas, es que no hay un sistema filosófico ni un modelo filosófico único. Por eso cuando se habla de la verdad, hay que ver de qué verdad estamos hablando, de quién nos está diciendo qué verdad sobre qué, ¿no? Porque justamente hay un proceso donde evidentemente hay un contexto histórico, contexto espacio-tiempo, de qué quiere, sobre todo espacio, tiempo, el contexto es como algo macro, ¿no? Espacio-tiempo, donde se puede dar un sistema filosófico, por ejemplo, y a la vez un contexto, que también se les llama en el conocimiento el contexto de descubrimiento, ¿no? O el contexto de debate, o el espacio de la experiencia. Todos estos términos se usan, pero sobre todo no son iguales, ¿no? Contexto histórico es una cosa y contexto de debate y de descubrimiento son las circunstancias en las... el contexto de descubrimiento y el de histórico se parecen más, y el contexto de debate es en el cual se dan estas ideas debatiendo con otras, debatiendo justamente con otras. Ningún pensador o pensadora lo ha escrito sin interactuar en su propia época con otros pensamientos, y justamente en esa dinámica entre crítica, confrontación, tensiones, etc. Entonces, no solamente es un contexto espacio-tiempo, esto es importante, histórico, no es lo mismo la Grecia clásica que después y la Grecia helénica que después la Roma imperial, por ejemplo, aunque tengan similitudes en el espacio-tiempo y en la época. Y como bien dijo Ari, las sociedades van cambiando y esas sociedades van cambiando y van influyendo en la producción de las ideas de cada época. Pero también hay que tener en cuenta el situar al filósofo o la filósofa, al pensador, en su individualidad y en su interrelación social. Y este sería un poco el contexto de debate y a la vez se le llama una filosofía situada, así se le llama, una filosofía situada. La palabra que se usa es así. Fíjense, estamos hablando de varios elementos, se los voy a poner acá, en el pizarrón. Y esto es importante porque esto te profundiza, no es solo contexto histórico, es contexto histórico, que es espacio-tiempo, como bien dijo Ari, que también para el pensamiento se habla mucho de contexto de descubrimiento. Pero también hay contextos de debate
Y esto es increíble, es que siempre estamos pensando en lo que dicen los autores, las autoras, y no nos damos cuenta que mucha gente produce, incluso produce, porque está dialogando también con no solo con su época, sino con otros y otras. Y eso no quiere decir que haya, por ejemplo, un texto entre Ari y yo que estemos debatiendo personalmente. Hay épocas en que se da mucho esto, esos debates así públicos, interesantísimos. Y también, como la gente publica tanta cosa hoy, por ejemplo, es cada vez más difícil propiciar este tipo de debates. Em, hay tanta producción que la gente está aturdida de tantas cosas, ¿no? Por eso los contextos de debate son interesantes, porque cuáles son las ideas fundamentales que fluyen en una época y cuáles son los problemas fundamentales que fluyen en una época que se debaten respecto a otras, ¿no? Puede ser que yo no me sienta a debatir con un historiador o un filósofo hoy, pero estoy produciendo mis ideas en función, y lo que estoy dejando por escrito es en función de lo que están diciendo otros también, ¿no? ¿Para qué? ¿Para apoyar o para contrarrestar eh, o para polemizar? Cuando digo contrarrestar es en aras de polémica, ¿no? Evidentemente. A ver, ¿alguien por acá? Sí, Ailén, no sé si ya lo hiciste, pero bueno. Yo he estado aceptando a todo el mundo cada vez que entran y salen de... Digo, porque también me doy cuenta cuando también se salen, se pueden salir de la clase, ¿no? Se les puede caer el internet. Y lo otro es la producción de un conocimiento situado. Esto es lo otro que estoy comentándoles, de un conocimiento. Estoy dándole ya elementos de filosofía más fuertes, que no están en estos autores, porque esto es más actual. Situado ya tiene que ver con la individualidad, con nosotros, ¿no? Con Emiliano, o Fernando, o Maya, o Carlos. Aquí los estoy mirando, por eso los anuncio. Carlos Trejo o Carlos Román. Eh, Carlos Trejo, qué gusto verte, no te había visto. Me voy dando cuenta. Sí, es que más o menos me voy dando cuenta que ya fueron en sus caritas aquí chiquititas, voy viendo quién está. Entonces, un conocimiento situado es muy importante, porque es, bueno, ¿quién soy yo, no? Milay Burgos nace en Cuba, vive en México hace 18 años, cómo se formó, cuáles fueron los pensamientos que más influenciaron en ella, qué tuvo en su vida, qué interrelación tuvo con qué autores, con qué autoras, qué procesos de vida, ahí un contexto de experiencia importante, eso tiene que ver con la experiencia. ¿Dónde estás ubicado? ¿Y dónde estás ubicado en el momento en que estás escribiendo, lo que estás escribiendo? Eso es muy importante. Eso es muy relevante porque, por ejemplo, y esto es muy relevante porque, fíjense, en todo el ámbito, cuando uno estudia el pensamiento filosófico, si no estudia el pensamiento filosófico también como un proceso histórico, que es a donde quiero llegar, y por eso les puse esas lecturas, los sistemas filosóficos y el pensamiento, y el pensamiento que se produce en esos sistemas filosóficos, que pueden ser varios. Un sistema filosófico, estoy hablando de algo un poco genérico, podríamos debatirlo o no, pero vamos a decir, pues podríamos llamarle, estoy haciendo una cosa general, no estoy debatiendo el concepto de sistema filosófico. Para mí el concepto de sistema tiene bastantes problemas, el concepto en sí, pero vamos a llamarle así desde el punto de vista de un conjunto de ideas en un espacio-tiempo determinado, donde se dan una serie de contextos de debate, por ejemplo, la Ilustración, ¿no? La Ilustración, como todo un sistema filosófico del siglo XVIII, ¿no? La Ilustración es todo un conjunto de ideas que no es que sean las mismas, ni plurales, ni más, ni mucho menos, pero sí tienen puntos comunes en todos lados. Por ejemplo, la antiaristocracia, ¿no? Antiaristocrático. Ellos, toda la producción de su pensamiento tiene un fin, un postulado, que es de criticar la aristocracia sobre todo
los poderes monárquicos, ¿no? Del ancien régimen, ¿no? Del viejo régimen del Estado absolutista. Y esto se ve sobre todo en Francia, en Inglaterra, son sobre todo en Francia es el pensamiento ilustrado, y tú puedes pensar que eso es un sistema filosófico, etcétera, puedes hablar de ese contexto histórico, espacio-temporal, que es el siglo XVIII, donde ya la revolución industrial empieza a tener matices y cumbre en 1760, cuando empiezan a surgir todas las máquinas producto de una producción científica en la revolución científica impresionante, que fue justamente el hecho de que Galileo, Copérnico y todos los físicos del siglo XV, XVI, XVII se cuestionaran toda la física de la época antes, ¿no? Y todas las concepciones de la física, y generaran toda una concepción nueva del conocimiento, pensando en la razón del ser humano y en la experiencia de los seres humanos, en las dos grandes posiciones epistémicas. Estoy hablando del siglo XV y XVI. Y justamente eso tiene una consecuencia muy importante en 1760, en la Revolución Industrial. ¿Cuál es la consecuencia? Yo siempre digo en todas mis clases, la Revolución Industrial es hija de la Revolución Científica, porque la Revolución Científica es del siglo XV, XVI, XVII, y la Revolución Industrial del siglo XV y XVI, y la Revolución Industrial es del siglo XVII, 18, 1760. Entonces, la revolución científica recoge los principios y postulados de la revolución científica, la revolución industrial recoge los principios y postulados de la revolución científica y los lleva a la práctica como tecnología. Entonces, bueno, ese es todo ese contexto histórico de espacio-tiempo, ¿no? Y a la vez, y es el contexto de descubrimiento de otras ideas. ¿Cuáles son las otras ideas? Bueno, ahí empieza el debate. ¿Cuál es el debate, por ejemplo, de la Ilustración en el siglo XVIII? El debate es si los seres humanos tenemos, ¿qué derechos tenemos, por ejemplo? Siglo XVIII. ¿Qué derechos tenemos los seres humanos? ¿No? Derechos naturales, y si los derechos naturales están vinculados a qué, a las monarquías, o están vinculados a los contratos y los pactos sociales entre nosotros mismos, entre las personas. ¿Qué tipo de pacto social tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de pacto social estamos generando? ¿O cuál es el pacto social que debemos generar? Y es pacto social, contrato social, etcétera, etcétera. Y ahí hay mucho debate. Por ejemplo, las nociones del poder de Rousseau no tienen nada que ver con las nociones de poder de Montesquieu. Son dos nociones muy diferentes. Eso es un contexto de debate. Y después es la producción de un conocimiento situado. ¿Quiénes son cada uno de ellos, ¿no? ¿Quién es Rousseau? ¿Quién es Montesquieu? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuál es la interacción de ellos con qué? Con su propio diálogo y debate en su época, ¿no? De hecho, Montesquieu viene de la propia aristocracia nobleza y de la nobleza, y Rousseau, ¿no? Rousseau viene de otros ámbitos entre intelectuales y también no artesanales, pero sí de oficios, su familia, etcétera, no viene de la nobleza, por ejemplo. Y ese conocimiento, esa historia de vida los hace muy diferentes a los dos filósofos, y muchos más elementos. Estoy poniendo solo un ejemplo. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque es importantísimo que entendamos que no tenemos una verdad, ¿no? Como ustedes dijeron, el tema es la verdad, el estudio de la verdad. Lo dijo uno de los compañeros. Sí, es la verdad de cada sistema filosófico. Cada sistema filosófico va poniendo, o cada escuela, también le podemos llamar así, pensamiento, escuela, tradición filosófica. Claro, tradición filosófica es una cosa, es como sistemas filosóficos, ¿no? Sistemas filosóficos, tradiciones, son como ámbitos amplios, ¿no? Ya pensamiento es más restringido, escuela puede ser un grupo o no. Hay quien constituye una escuela por sí solo, ¿no? Kant, por ejemplo, Immanuel Kant, ¿no? El kantianismo es por sí mismo una escuela, ¿no? Y es un solo autor, o el pensamiento de un autor en específico. ¿Está bien?
Por ejemplo, para que lo entendamos un poquito mejor. A ver, ejemplos en Grecia no, pero en Grecia es tan plural el sistema de pensamiento que cada autor es una escuela, ¿no? Platón, el platonismo es una escuela completamente, ¿no? El aristotelismo es una escuela completamente. Pero bueno, ahí más bien se puede decir los presocráticos, los socráticos, serían escuelas, ¿no? Los presocráticos, los epicúreos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el nominalismo en la Edad Media, la escolástica, es como un sistema filosófico de tradición filosófica o escuela en la Edad Media, en medio europeo. Y bueno, y así, bueno, el marxismo, por ejemplo, es toda una escuela y tiene muchos pensadores y hoy ya más bien se habla de marxismos, neomarxismos, marxismo analítico, marxismo occidental, marxismo anglosajón, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Neomarxismos, nuevos marxismos y así sucesivamente. Bueno, entonces, no hay una verdad absoluta, y eso era fundamental, sino verdades que se van construyendo históricamente bajo estas premisas. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. ¿No? Bueno, algo más sobre estos temas que han dicho los autores que ustedes, de lo que ustedes entendieron, de lo que leyeron, de estos puntos, ¿no? ¿Nada? En cuanto los lea, le comparto mi opinión, profesora. Ok, ¿quién me habló? ¿Fátima? Frida. Ah, Frida. Las lecturas estaban muy cortitas, ¿eh? Así que vamos a ya poner las pilas para la lectura. Yo entiendo, apenas empezaron los jueves, pero ya el jueves pasado, este jueves ya eh, podemos ver porque las lecturas están muy cortas e incluso van a ir aumentando. Ya la de Brian McKee no es tan corta, son 25 cuartillas, pero estas otras son 3 cuartillas. Bueno, está bien. Vamos a seguir. Ya abarcamos los temas, las ramas, abarcamos este punto histórico que es importante porque realmente lo que va a haber son muchos sistemas filosóficos, modelos filosóficos, escuelas filosóficas, autores y autoras. Luego entonces, basados sobre temas y todos bajo estos procesos históricos van a ir cambiando constantemente, ¿no? Tú puedes encontrar a la Olimpia de Gauche, que es la que hace la Declaración de los Derechos de la Mujer en Francia, en la Revolución Francesa, y vas a poder encontrar un texto interesantísimo de ella sobre los derechos de las mujeres. Y bueno, y si te vas hoy a todo el tema de los feminismos, hay muchos feminismos y hay filosofía feminista, ¿no? Filosofía feminista que no busca la verdad de todo, sino van a haber diferentes filosofías y diferentes perspectivas de las cuales se debaten los problemas del feminismo, ¿no? Y de las mujeres específicamente. Y mucho más amplio si te vas al género, ¿no? Cuestiones de género, filosofía en cuestiones de género, mucho más amplio que el feminismo específicamente. Bueno, entonces, estoy viendo acá si nos queda algún tema para ir a un tercer punto, son las 4:17. Es los orígenes. A ver, vamos a los orígenes. ¿Dónde se plantean los tres autores? Los tres autores, sobre todo ahí Chiró y Sea, hablan de como de tres grandes momentos del pensamiento. Incluso Chiró llega a decir que
que cada gran momento de los sistemas filosóficos, cuando emergen grandes autores y grandes reflexiones, es porque han recogido también históricamente lo que previamente se ha dicho, ¿no? Es como un recoger todo lo que se ha dicho previamente y hacer una síntesis, pero no es una síntesis de lo que dijo Aristóteles, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? Los escolásticos en el siglo X, XI y XII, ¿no? De nuestra era, no hacen una síntesis de lo que dijo Aristóteles, Platón, sino después de todo ese cúmulo de pensamiento que es la filosofía greco-latina, de la Grecia clásica y de la Roma antigua, uno es así y ellos, y después el devenir de que, bueno, cae el Imperio Romano, ha empezado el sistema feudal, el cristianismo se vuelve el centro del pensamiento espiritual en el mundo europeo continental, luego entonces surge toda una escuela y un sistema filosófico de pensamiento que es la escolástica, en función de todo lo que se dice, y Chiró lo dice muy claramente, ellos recogen todo estos sistemas de pensamiento, recogen todo lo previo y hacen una síntesis, pero una síntesis filosófica, se refiere a un recoger todo lo que hay para producir un nuevo pensamiento nuevo, un nuevo pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 momentos que definen estos autores como los momentos de pensamiento filosófico? A ver, ¿quién me dice? Los 3 grandes momentos del pensamiento filosófico occidental, porque todos lo aclaran así. Ahí lo dicen muy claramente. Son 3 momentos históricos, me refiero. Sí, levanta, a ver, Cecilia, adelante. Son el grecorromano, el cristiano medieval y el renacentista moderno. Bueno, Sí. esos pone Shiro. Sí, ¿no? muy bien. Y así también más o menos lo pone Sea. Pero a ver, el grecorromano, de hecho, Sea los pone parecidos, si no los menciona igual, es igual. Es como el pensamiento en la antigüedad grecorromana, el pensamiento medieval, que sería todo el mundo escolástico, toda esta época entre el 600 y el 1200, vamos a ponerlo acá. Y el pensamiento grecorromano, yo también le llamo grecolatino, medieval, y el otro es el renacentista moderno. A ver, una pregunta, ¿está incluido aquí el mundo, solamente es el mundo occidental o está incluido también el mundo asiático, africano? Una pregunta para ustedes. Yo creo que solo el occidental. Sí, ¿quién me habló? Díganme el nombre porque no los veo. Soy Jimena. Gracias, Jimena, muy bien. Jimena, mucho gusto. Jimena dice, solo el occidental. Justamente, estos 3 autores están pensando en el mundo occidental. Eso no quiere decir que ellos creen y asumen que es la única filosofía que existe. Para nada. De hecho, Shiro lo dice muy claramente. Dice, yo no tengo conocimientos de las otras filosofías, no puedo hablar de ellas. En el caso de Sea ya después parte de otros supuestos. Sea lo está poniendo estos 3 elementos como el mundo grecolatino, el pensamiento grecolatino, el medieval y el renacentista moderno, lo pone como, bueno, esto es él mismo lo explica, esto es una introducción para estudiantes del curso de licenciatura en el año 44 en la UNAM, y bueno, están dando los elementos básicos como yo se los estoy dando hoy, ¿no? En ese sentido, evidentemente vamos a hablar del mundo occidental, y ellos están hablando del mundo occidental, pero realmente no es que no haya filosofía. Por ejemplo, África tiene una gran parte en el mundo occidental, pero muy pocas veces se habla de filosofía africana, y sí hay filosofía africana, y hay muchas. Hay unos modelos de pensamiento muy interesantes que tienen que ver con los pueblos originarios africanos. Por ejemplo, les voy a poner esta acá y pueden encontrar cosas, el Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Que es todo el modelo como de pensamiento vinculado a las comunidades originarias en África, ¿no?
y tiene que ver como un fundamento filosófico, filosófico de principios, postulados, de cómo de qué son, hacia dónde van, cómo se organizan, qué creen del funcionamiento de la vida, de las cosas, etc. Y en el mundo asiático, ¿qué les podemos decir, no? Y, y los mundos de la India, los mundos de Asia, de la China, de Japón, pues filosofías hay muchas ahí, incluso vinculados a sus sistemas religiosos, ¿no? ¿Está bien? ¿Están aquí junto conmigo? ¿No están entretenidos? Bueno, o entretenidas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que encontramos, que es como, vamos a ver si en esta clase nos da tiempo leer un par de textitos vinculados así. Yo tengo un texto sobre la filosofía del Ubuntu, muy bueno, vinculado a pueblos originarios africanos. Incluso es un texto filosófico, muy, muy bonito, muy interesante. Y tengo uno ubicado muy claramente como principios filosóficos del pueblo ñañú, por ejemplo, en México. Muy bonito también. A ver si en este curso nos da tiempo, sí, yo creo que sí nos da tiempo, y leemos un poquito de esto, sobre todo ya para el área, cuando estemos en el área del derecho, en la actualidad, para darnos cuenta también a veces por qué se fundamenta, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, porque yo no voy a hablarles de filosofía aquí para solamente estar aquí dando choros, no, no. No, la idea también es pensar todo esto en función de lo que, hasta qué punto cosas que ocurren hoy, ¿no? Eso no quiere decir que no vamos a ver todos los procesos históricos de los modelos de pensamiento, sí, y sobre todo los modelos de pensamiento y su contexto, como puse aquí, histórico, de descubrimiento, quizás los debates, pero, disculpen, pero me interesa mucho también que tratemos de pensar los modelos filosóficos, por ejemplo, hoy del derecho vinculado también a las realidades actuales, ¿no? Una de ellas podría ser perfectamente debatir este tema de los pueblos indígenas, sobre todo cuando debatamos el pensamiento jurídico crítico, dialoguemos sobre esto, veamos y digamos, bueno, a ver, los pueblos indígenas sí tienen fundamentos filosóficos y dónde están, en qué están basados ellos, ¿no? ¿Cómo son? O cómo lo han descrito, porque los pueblos quizás habría que, sí hay textos, ¿no? Claro que hay textos, el Chilambalán, los poemas propios, lo que pasa es que ahí ya nos metemos en historia, en historia de las ideas, no tanto modelos de pensamiento filosófico. Por ejemplo, hay un texto que yo se los ponía antes a ustedes, pero ahora le estaba poniendo otro sobre el fundamento de las ideas en 1492, cuando la conquista de América, en el siglo XV y XVI, cómo se funda toda esta noción por ejemplo, los derechos de los indios, etcétera, Bartolomé de las Casas, todo eso, los debates que hay de Bartolomé con Ginés de Sepúlveda, todo esto que en función de los indios, pero les ponía a leer un texto donde el libro es un libro de un filósofo mexicano, Mario Magallón, que es filósofo, no el jurista, por favor. No. Sí, son primos, creo, el jurista y el filósofo, pero estoy hablando del filósofo. Y es un libro muy bonito, se llama Dialéctica de la filosofía latinoamericana. Y él lo que hace es toda una reflexión de cómo pensaban, por ejemplo, cómo se pensaba antes de la conquista, a partir de los poemas de Nezahualcóyotl, a partir de esos documentos escritos, cómo se concebía la vida, cómo se concebían las cosas. Y eso es de ahí donde se saca el pensamiento filosófico de las épocas. Ni crean que, ¿de dónde lo van a sacar? No te vas a ir hasta allá en una máquina del tiempo, ¿no? ¿O sí? ¿Sí están por aquí? No, entonces lo sacas de ahí. Bueno, entonces vamos a ver qué todo lo que podemos ir agregando a las clases, pero lo que quiero decir con esto es que si estos autores están hablando de un pensamiento occidental, no está reflejado del todo, aunque sí en sus textos, sí está la filosofía de los 800. Tendría que, por ejemplo, aquí mismo en el texto de Abañano,
texto de Abagnano, a ver, es decir, esto, todo Grecia, Grecia incluso por escuelas, ¿no? Les voy a subir el texto completo para que lo tengan. Está en internet, pero se lo subo porque lo bajé del script. Y después empieza todo lo que es la patrística, que es toda la filosofía ya vinculada al cristianismo, la escolástica, y ya la escolástica siglo X, XI y XII. Pero fíjense, acá no veo que esté... No, después ya viene el naturalismo, y no veo que tenga la filosofía, pero sí puede tener. Sí, la filosofía musulmana, miren, el capítulo 10, la filosofía musulmana, sí tiene un capítulo sobre filosofía musulmana, sí, aquí está, con Averroes, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali, que son justamente grandes, y la filosofía hebrea, como dos grandes momentos de la filosofía que no están vinculadas a esta filosofía del mundo occidental como la conocemos, ¿no? Y los autores lo tienen, pero no vamos a... El tema es cuánto de esto influyó en el derecho, por eso si lo estudiamos o no, o solo estudiamos determinados autores para ver la influencia en el derecho. Bueno, estos son los 3 momentos que ellos nos refieren. Pero vamos a ir a los orígenes. A ver, mi pregunta es la siguiente. Eso no está en los textos, así que lo pueden responder, aunque no hayan leído. Es justamente por qué hay un parteaguas, hay un suman, como dice Shiro, un suman, él le llama a este momento la sumada del pensamiento, ¿no? Una sumatoria de pensamientos que suelen presentarse cuando ya está, dice, a la vista la crisis de una civilización que les dio origen y nacimiento. Hay como una síntesis del pensamiento y que justamente cuando esto ocurre surge un pensamiento nuevo, una gran tradición filosófica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son los griegos, justamente la Grecia clásica, vamos a poner las fechas acá, y por qué ellos pueden, por qué hay un nuevo paradigma de pensamiento ahí en el mundo grecolatino? ¿Por qué? Que no es un solo paradigma, ¿no? Tenemos, acá si revisas quiénes son las escuelas en el texto de Abagnano, por ejemplo, vas a ver que empieza por orígenes de la filosofía griega, la escuela jónica, la pitagórica, la heliática, los físicos después de la heliática, los sofistas, Sócrates, las escuelas socráticas, Platón, después la antigua academia, Aristóteles, la escuela peripatética, peripatética es una escuela, los estoicos, los epicúreos, el escepticismo, el eclecticismo, los precursores del neoplatonismo y el neoplatonismo. Son muchísimos, ¿eh? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos esta producción? A ver, ¿quién me dice? Ya me callo. ¿Quién me dice? Aquí veo si levantan la mano. Piensen un poquito, ¿por qué? ¿Por qué ellos pudieron llegar a ese momento cumbre de generar entre los años 700 aproximadamente, antes de nuestra era o antes de Cristo, como les guste más, y el mundo grecolatino, vamos a ponerlo hasta el 476, después de nuestra era, o después de Cristo, que es justamente la caída del Imperio Occidental Romano. Aunque evidentemente el mundo de la Grecia clásica, este es en general, la Grecia clásica sería, lo estoy dejando pensar, del 700 a la muerte de Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro Magno. Cuando lo matan a Alejandro Magno. Alejandro Magno pues, quería unir todo el mundo conocido para él y pues era difícil unir el mundo conocido. Era difícil. A ver, ¿por qué?
¿Por qué ellos llegan a ese nivel de pensamiento? ¿Son más inteligentes que otros o qué? A ver, ¿quién me dice? Piensen un poquito, ¿no? Aviéntense, no pasa nada. No importa que digan lo que ustedes crean. A ver, Emiliano, adelante. Sí, pues bueno, yo pienso que es porque, inclusive no recuerdo bien precisamente quién era el que decía que para pensar primero ya tienes que haber comido, ¿no? O sea, es decir, el humano antes se enfocaba primero en alimentar sus necesidades básicas, pero ya después, a raíz de una organización política cimentable o que tuviera viabilidad, pues ya una vez teniendo esas premisas, ya el hombre no solo se enfocaba en alimentar sus necesidades básicas, sino que ya también se ponía a pensar, ¿no? Muy bien, Reflexionar sobre todo. muy bien, Emiliano, muy bien. A ver, Jimena, ¿quieres comentar algo más? Sí, Jimena, adelante. Sí, bueno, tal vez podría ser como respuestas a la mera curiosidad. Por ejemplo, pensando un poco en la expansión de territorio que ocurrió cuando Alejandro Magno gobernaba, tal vez toda esta generación de conocimiento y pensamiento, por así decirlo, es una respuesta a la curiosidad que ellos sentían de simplemente ver cosas nuevas, de tratar de entender cómo es que ellos habían llegado a esa conquista, cómo es que otras personas no habían hecho lo mismo que ellos o viceversa, ¿no? Considero que es más una respuesta a la mera curiosidad como humana, que en ese entonces era un poco más viva, digamos, que otra cosa. A ver, Emiliano habla de condiciones objetivas, materiales. Jimena habla de condiciones más bien subjetivas, muy incluso curiosas. No. A ver, José Alberto, ¿qué nos dice? Y ahorita después Carlos. Bueno, yo considero que ya también se relacionaría algo más con el estado social que se vive en esos momentos, siendo que claramente pues la sociedad tiene que ir evolucionando, se va afrontando a diversas situaciones, algunas nuevas, algunas no tanto, pero que al final se mantienen en el porqué, porque pues técnicamente el conocer las cosas, el tener un propósito de saber qué es lo que está pasando, pues es lo que mantiene, se podrá decir, con algún propósito al ser humano. Es decir, si no existieran investigaciones, si no existieran las curiosidades, pues simplemente nosotros no encontraríamos algún tipo de sentido. Pero más relacionado a esto, yo creo que es más a la evolución social que se vive. Ok, muy bien. ¿Y Carlos? Así es, profesora. Respecto a su pregunta, si la escuché bien, usted pregunta que por qué los griegos sentaron un nuevo modelo de pensamiento. Eso es lo que está preguntando. Sí, todo un sistema filosófico, leí todas las escuelas ahí. Ajá. Vaya, los aportes que los griegos dieron a la humanidad, que se toman dentro del mundo occidental, inclusive lo vemos en el renacentismo con la aparición de las universidades, que es donde se comienza a estudiar. Vaya, es una pregunta compleja, pero hay que concebir que los griegos lo que buscaban justamente llegaron a un conocimiento muy profundo de lo que es el ser, de lo que es el propio ser humano, y es por ello que como comentaba mi compañero Emiliano, ellos tenían unas condiciones importantes dentro de, sabemos que igual tuvieron sus propias escuelas de pensamiento, filósofos que fueron maestros de otros grandes filósofos, entonces esto tendría que ver mucho con el aspecto de que tenían un gran poderío en el aspecto de que estaban en un proceso histórico muy importante, muy bien asentados, y ahí fue donde surgieron grandes mentes, y sabemos que grandes filósofos fueron también grandes maestros de conquistadores. Entonces tiene que importar mucho que en ese entonces los griegos eran muy, bueno, eran un imperio, entonces dominaban mucho, estaban en su apogeo, entonces eso yo iría por ahí del por qué se desarrolló ahí de esa manera, estaban muy unificados. Ok, más o menos lo que habían dicho los compañeros. ¿Alguien quiere agregar algo más?
pero está bien, está muy bien. A ver, yo creo que, a ver, Jimena, es interesante lo que planteas, porque fíjate, aquí lo puse, Alejandro Magno vivió entre el 356 y 323, intentó conquistar todo el mundo conocido, eh, pero justamente ya aquí es lo que se plantea que empieza es el mundo helénico, ¿no? Y el helenismo quiere decir esto, la unidad de culturas diversas, que justamente es lo que quiere Alejandro Magno, en la unidad de culturas diversas, uniendo lo que ellos consideraban el mundo conocido para ellos, que sería, ahora a ver si ahorita me da tiempo, les pongo un mapita, pero el helenismo, si bien lo funda Alejandro Magno, eso se mantiene después hasta después de su muerte, pero el periodo helenístico, o también se le llama periodo alejandrino, tiene que ver evidentemente después con el proceso en el que él gesta de decir, bueno, vamos a unirnos, pero unidos no quiere decir que no vamos a ser iguales, vamos a ser diferentes, pero quería unir todo ese mundo conocido que sería toda la Europa continental, pero todo el sur de la Europa continental, no el norte. En el norte estaban los vikingos, los normandos, eran grupos étnicos muy vinculados al mundo, a los mundos nórdicos y germánicos, visigodos, los godos. Cuando hablo del norte me refiero, por ejemplo, lo que es hoy el País Vasco, en España, esos nortes, y el norte de Francia, Normandía, todas esas zonas, no eran zonas donde llegaron del todo todas estas ideas, ni incluso los romanos después llegaron allí. El mundo helenístico es el mundo más bien entre el centro de la Europa continental, sin llegar a los mundos germánicos tampoco, ni eslavos, llegaron hasta la India, hasta Mongolia, todo el mundo persa, todo el mundo mesopotámico, todos los mundos persas, mesopotámicos, impresionantes, y todo el norte de África, todo el mundo árabe, etc. Y la idea de él era que se unieran, y justo por eso lo matan, además. Lo matan por eso, claro, es que ¿cuánto duró? 33 años, ¿no? 33 años. Justamente muere también con 33 años, igual que Jesús. Es interesante. Pero el mundo helenístico, después el periodo helenístico sigue, ¿no? Sigue como con la idea de los procesos políticos que se dan en el mundo grecolatino, en el mundo ya latino, ¿no? Porque recuerden que después que muere Alejandro Magno, lo que va a pasar es justamente que viene la gran, vamos a decir, efervescencia y a la vez clímax del mundo románico, del mundo latino, que va a repetir la misma historia de la conquista. Y esto va a ser a finales de la República. La República es desde el 500, la República Romana es desde el 500. Se plantea que 510, 509, hasta el 27 antes de Cristo, ¿no? Pero la República Romana de 500, en el siglo 400, en los 400 no es mucho, ni en los 300, justamente en los 200 es cuando esa República Romana hace explosión desde el punto de vista, por ejemplo, de las creaciones institucionales. Van generando procesos institucionales y procesos tan importantes, más allá incluso de la democracia grecolatina. Y los romanos lo que crearon, todo el mundo decía, crearon el derecho, no, crearon grandes instituciones públicas, no solo el derecho, no solo instituciones jurídicas, que claro, son instituciones jurídicas para funcionar en lo público, ¿no? Y además van creando con todas estas instituciones de lo público, vamos a decir, las magistraturas, todo esto ustedes lo vieron en derecho romano,
y si vieron conmigo sistemas, también lo vimos con las magistraturas que creaste, pues muchísimas instituciones jurídicas, pero la magistratura es una institución pública muy importante, muy democrática. Son más de 15 magistraturas dedicadas a todo el proceso político, económico y sobre todo político y económico y social de Roma, y tiene que ver con la organización de la sociedad, pero pasa por todo un sistema público de honorarios, de moralidad, de que las personas que podían ser magistrados no era un tema de ricos y pobres solamente, de equilibrios de poderes, por eso está el tribunado de la plebe, ¿no? Eran honorarias, eran rotativas las magistraturas. Todos esos son principios de filosofía política, y eso fue lo que se dedicaron sobre todo ellos. Y esas magistraturas con los pretores, los cuestores, fueron los que creando las instituciones jurídicas que después se compilan en todas las compilaciones y después llegan a las universidades medievales y nos legan a nosotros un derecho romano. Pero la creación más fuerte es justo en esta etapa, pero entre los 200, 300, 200, 100, hasta que se acabó la República. Y cuando se acabó la República ya Roma ha conquistado lo mismo que conquistó Alejandro Magno. Y empieza el imperio, y el imperio es el momento de las grandes codificaciones, ¿no? Y el imperio, que es del 27, vamos a decirlo así, al 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano Occidental. Justamente de qué estamos hablando, pues de un gran periodo. El helénico se queda aquí, en la República. El helénico termina con la República Romana. El mundo helénico sigue con la República Romana. Esas nociones del mundo helenístico, vamos a decir, que se le llama así. Y ahora, les doy todas estas fechas para que nos ubiquemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Los romanos no se quedaron con toda la filosofía griega, vamos a decirlo así, con todo el mundo. Ellos eran como un espíritu bastante unido, no es que estuvieran separados. En derecho se ve el mundo grecolatino como un mundo separado, porque nos interesa mucho hablar en Grecia de la política y en Roma del derecho, en la disciplina del derecho. Pero esto, si tú te vas a filosofía, nadie le interesa ver esto como mundos separados. Son mundos es un solo mundo, es un solo espacio sociopolítico, de contexto histórico, en el cual hay un proceso de desarrollo y de cambios importantísimos en cada una de sus etapas, y lo analizas como sistemas políticos, como tipos de estados, no, pero sistemas políticos sí. Pero tienen un punto común que ustedes lo han dicho, las condiciones sociales en las cuales vivían. Vamos a decirle condiciones económicas, pero no me han dicho cuáles son esas condiciones que propicia que ellos pudieran justamente hacer esa acción de la contemplación que nos dice Sea, ¿no? Contemplar, pensar. Para tú contemplar, pensar, reflexionar necesitas tiempo, ¿verdad? Tampoco no. Y que no estés machucado en un pecero. Aprovechemos la pandemia en ese sentido. Podamos leer un poco más. Yo entiendo, yo espero que estén todos bien, igual sus familiares, y si hay alguien enfermo es terrible, ¿no? Y el estrés es muy pesado, sobre todo un mundo pandémico, ¿no? Por eso hablo de enfermedad, si no, no hablo de enfermedad, pero aprovechemos lo favorable que nos deja, que no tengamos que trasladarnos, que a lo mejor tengan que trabajar, pero también que las condiciones de trabajo sean un poquito más suaves, digo yo, aunque hemos trabajado mucho los que trabajamos digital también. Pero bueno, tienes el tiempo acá ellos tienen el tiempo para pensar, para dialogar, para contemplar, para reflexionar. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con ustedes. Lo primero son las condiciones sociales, pero ¿qué es lo que les da esas condiciones sociales? A ver, ¿alguien sabe? Justamente, ¿qué es lo que les da esas condiciones sociales? Una organización política sostenible, la polis, la misma polis. ¿Quién habló? Porque no te vi. Yo, Emiliano. Emiliano. Una organización política sostenible. Bueno, la organización política y la polis es producto, estoy de acuerdo contigo, es parte de ese proceso social económico.
A ver, Carlos, y después Ari. Pues yo pensaría que el hecho de que la esclavitud era algo normal, pues daba la posibilidad de que ciertas personas tuvieran como el tiempo, ¿no? Al tener muchos esclavos de poder reflexionar, ¿no? Ese tipo de ideas y así. Muy bien, Carlos. Y vamos a poner aquí lo de la organización política, la polis, que es lo público, que bueno, que lo público lo desarrollaron los romanos, como la res publicae, ¿no? La res publicae es un concepto muy romano. A ver, Fernando, bueno, Ari primero, a ver si quieres comentar algo y después Fernando. Así en ese orden que fue Bueno, como yo coincidía con el compañero Carlos. Sí coincido que el sistema esclavista fue una pieza clave para el desarrollo de la filosofía grecolatina, porque al tener cubierta esa pues, necesidad, le daba tiempo precisamente a los ciudadanos de la Grecia antigua de poder cavilar en unos instantes y poder reflexionar acerca de la existencia humana. Muy bien, muy bien. ¿Y Fernando? Pues básicamente es lo mismo, o sea, recuerdo muy bien que era como muy beligerante esa época entre todas las polis, pero sí se lograba, cuando se ganaba se llevaba el botín y muchos filósofos, o bueno, de las personas que podían tener estudios, eran personas acomodadas, eran quienes lo podían pagar. Entonces, sí considero que era como ese privilegio, o bueno, el sistema, ¿no? Que se llegaba a tener. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted completamente. Justamente el proceso de pensamiento o de esto que llama Rolando Tamayo y Salmorán, que es el paradigma de la racionalidad. Así le llama, el primer paradigma de la racionalidad, así le llama Tamayo, que bueno, yo no coincido con sus... No, a ver, no es que no coincida, yo tengo una perspectiva crítica completamente y él es un filósofo analítico, pero para mí en lo que hace es muy bueno, es el mejor en México en lo que hace, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía y la filosofía del derecho. Además por sus conocimientos de griego, de latín, por ejemplo, él le llama a este proceso el paradigma de la racionalidad, el primer paradigma de la racionalidad. Lo que yo no coincido es que entonces cuando tú empiezas a leer el libro de razonamiento y documentación jurídica, que es donde él te expone todo esto, Tales de Mileto se levantó un día y ya pensamos, ahora ya no invocamos a los dioses, ¿no? Pasamos del lenguaje invocativo, que es el lenguaje famoso el lenguaje invocativo, así se llama, que es el lenguaje de la Ilíada, de la Odisea, disculpen, la Ilíada de Homero y la Odisea de Homero, la Ilíada y la Odisea, donde cuando ustedes lo leen es un lenguaje completamente que toda acción y todo fundamento de acción de los seres humanos tiene una justificación en los dioses, justamente. Y Aquiles es lo que es y hace lo que hace por los dioses, porque es un semidios, y así sucesivamente, ¿no? No hay, como que no hay voluntad de la racionalidad. Eso es lo que ustedes leen cuando leen esas obras. Cuando tú lees esas obras, ustedes no somos racionales, somos hijos, somos la expresión de la voluntad de los dioses. Y justamente lo que dice Tamayo es que, bueno, Tales de Mileto se levantó y dijo, no, ya nosotros pensamos. Y ahí es donde yo no coincido, yo digo, no es que se levantó. Y esta es la reflexión que llevamos toda la segunda hora de la clase. No se levantó solamente. A ver, hay condiciones objetivas, sociales, económicas muy importantes, que es todo el sistema esclavista, que nos lleva a una organización política y de lo público muy profunda, como también comentaron ustedes, y que comprende un sistema de condiciones sociales económicas sustanciales donde hay una desigualdad bastante fuerte o bastante evidente, donde hay un grupo que puede dedicarse a pensar, a hacer filosofía, a pensar, a reflexionar, a contemplar, pues si no, pues
yo esclavos no quiero tener, pero me encantaría tener todas las condiciones objetivas siempre para poder leer y leer y leer y reflexionar y escribir y no tener otras obligaciones, ¿no? Pero el mundo hoy es tan dinámico. Ahora, ese es un punto, estoy de acuerdo con ustedes, estamos plenamente de acuerdo. Ahora, pero ¿por qué llegó a Grecia, al mundo grecolatino, este sistema esclavista? Y ese es el punto que no me han dicho, y tiene que ver justo, y con eso ya cerramos la clase, con el concepto que trabaja Chiró en su propio texto, que se llama la sumada del pensamiento, ¿no? Lo que él le llama la sumada del pensamiento. Lo voy a poner acá, la sumada, que no es otra cosa que la sumatoria de todo un proceso de pensamientos previos. Dice, la suma de pensamientos suele presentarse cuando ya está a la vista la crisis de la civilización que les dio origen y nacimiento. Es como un pensamiento climático. Él lo hace como una síntesis, ¿no? Pero para mí, estas sumadas de pensamiento son como todo ese pensamiento grecolatino, ¿por qué se dio? Por el sistema esclavista, estoy de acuerdo con ustedes. Pero, ¿por qué se da justamente ahí? A ver, lo voy a responder yo. O no sé si alguien quiera comentar algo rápido y si no, respondo yo. Justamente lo que hay es que tener en cuenta que antes del mundo grecolatino hay 7000 años de historia previos. ¿De quiénes? De todas las civilizaciones, las llamadas civilizaciones antiguas. ¿Y quiénes son las civilizaciones antiguas? Pues justamente eso, justamente la India, justamente los grandes modelos de pensamiento que hasta ese momento, no sé si Fernando quiere comentar algo, adelante. ¿Sí? Ah, bueno, Mesopotamia, China, las chinas, ¿no? Porque tampoco es una sola India ni una sola China, son muchos pueblos étnicos que se van uniendo y van teniendo una identidad. Egipto también son pequeños polisestados, Mesopotamia son polisestados también previamente, los fenicios, los cartagineses, que se considera una civilización interesante, aunque son chiquitos, en Cartago, los hititas, los persas son los primeros grandes imperios. Los persas son los que constituyen el primer gran imperio en un momento determinado. Los hititas, los persas, los hebreos. Por ahí, en otra clase me mencionaban por ahí los sumerios, pues sí, todo tipo de grupos que generaron toda una serie de culturas y de pensamiento. A ver, lo que no lo dejaron por escrito, pero tenemos 7000 años de historia que ¿qué hicieron? Crearon las escrituras, crearon la escritura, el alfabeto cuneiforme. El alfabeto cuneiforme es esto, es poder saber que tenemos letras que conforman sílabas, conforman palabras y conforman pensamientos. ¿Está bien? Cuneiforme, A, B, C, D, fenicios, cartagineses. Porque lo otro son ideogramas. Los ideogramas son símbolos que significan frases, que es el caso, en este caso, de China y de Egipto. Sí funcionan, pero en Mesopotamia se crea el alfabeto cuneiforme. Los fenicios crean las técnicas de navegación, eso genera comunicación. Cuando vienes a ver, tienes en todos estos grupos étnicos las bases de la civilización. Las bases en cuanto a qué, a conocimiento, a escritura, articulación del lenguaje, articulación de un cierto pensamiento, de una cierta estabilidad durante 7000 años de historia, o 7000 no, en este caso 6000, porque justamente sobre el 1200 empieza el mundo grecolatino, 1200. En el 700 es la cumbre, la Grecia clásica, pero la Grecia antigua desde 1200 se va conformando, los asentamientos, invasiones dóricas, invasiones de los etruscos, de los dorios, por todas esas zonas, y van asentándose y se va. Y justamente lo que quiero es que entiendan, justamente, que no solamente
esto propicia, después de ese proceso de esa civilización antigua que tienen un modo de sobrevivencia económico muy vinculado al agua, por eso se le llama estados hidráulicos, modos de producción hidráulicos, también el marxismo le llama modo de producción asiático, lo que generan es un estado de sobrevivencia, ¿no? Las comunidades crecen, tienen una organicidad política y jurídica muy vinculada a sistemas religiosos, son sistemas teocráticos, pero esos sistemas lo que hacen sobre todo es generar ya una funcionabilidad política, jurídica, religiosa, moral, vinculado a todo lo religioso, a lo moral, pero que tiene una cierta lógica y las comunidades crecen, crecen y crecen, y en ellos se va generando un cierto pensamiento. El mejor ejemplo es, por ejemplo, el Código Hammurabi en 1792, antes el Código Hammurabi. Ustedes dirán, pero eso no es pensamiento, ¿cómo no? 1792 antes de Cristo, ¿no? El rey de Hammurabi generó un código en su polis estado, ahí en Mesopotamia, y ¿qué dice? Pues que hay que ayudar a la viuda, hay que ayudar al huérfano, que todas las personas debemos como principio colaborar, ser solidarios con los huérfanos, con las viudas, con los pobres, con los extranjeros, todo eso dice, y ¿a poco eso no son principios de funcionamiento del derecho? Por ejemplo, y serían principios filosóficos de respeto al otro, etcétera, etcétera. También el ojo por ojo, el diente por diente, todo eso también existe, ¿no? Pero, okay. Pero lo que quiero es que entiendan es que toda esta es la base para llegar al sistema esclavista y a llegar a ese modelo grecolatino en los orígenes del pensamiento, que sí nos da un sistema filosófico mucho más complejo, ¿no? Y el hecho de que la escritura es fundamental, la articulación del lenguaje y el descubrir que se puede dejar esto por escrito. Si no tuvieran eso, Aristóteles no hubiera podido escribir en ningún lugar, ¿entiendes? Ni Platón, ni nadie ni pudiéramos tener esas escrituras que, bueno, escribían sobre legajos de piel y todo, pero todos esos descubrimientos previos fueron importantes. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí, chicos y chicas. Ya me extendí mucho. Muchísimas gracias a todos y todas. Seguimos la próxima clase y seguimos la próxima clase son las 3 lecturas, porque vamos a terminar bien las 3 lecturas. Ya vimos de todas maneras temas, ramas de la filosofía, orígenes. Vamos a seguir qué es lo que cuestionan y ya también léanse a McGee, porque ya vamos a ir directo a esos temas, a profundizar los temas que McGee y Isaiah Berlin comentan, ¿vale? Así que hay que adelantar. Léanse las 3 primeras lecturas sobre todo, ¿vale? Y si ya yo sigo a McGee, bueno, pues sigo yo conversando y preguntando. Y que pueda seguir leyendo, pues adelante. Las 3 primeras son cortitas, la de McGee es más larga. Bueno, un saludo, sí los dejo y las dejo porque tienen clases, me imagino. Profesora, ¿a mí me puede regalar 5 minutos? Sí, no me voy a dejar de grabar solamente. ¿Vale? Gracias a ustedes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego.